Hola a todos, hoy quiero enseñar la receta de mi tarta preferida. Es una tarta de miel que se llama Medovik. Es una de las tartas típicas en Rusia, tiene un sabor de miel, de caramelo, es buenísima. Vamos a empezar. Y primero que vamos a hacer son bizcochos para nuestra tarta, son un poco distintos, muy distintos de los bizcochos que utilizan aquí, por ejemplo, en Europa para hacer las tartas. Aquí tenemos huevos, añadimos azúcar, mezclamos azúcar con huevos solo para juntarlo, así. Luego añadimos mantequilla, 2 cucharas soperas de miel. Y ahora yo estoy calentando mi mezcla en un fuego medio, en el 4 yo he puesto, hasta que esté homogénea y se disuelve la mantequilla, azúcar. Por cierto, he añadido también un poco de sal y tienen que aparecer primeras burbujas. No olvidar de mezclar nuestra masa. Mira, cuando aparecen primeras burbujas, sacamos nuestra mezcla del fuego y añadimos un bicarbonato sodio y ahora empieza una reacción. Nuestra masa va a aumentar 2 veces más. Mira, aparece una espuma. Mira. No sé si se ve. Mira cómo aumenta. Por eso hay que coger siempre una olla bastante grande. Mira, cambia el color y aparece una espuma. Es una reacción entre bicarbonato de sodio y miel. Ha pasado aproximadamente 5 minutos desde que he añadido bicarbonato de sodio, he mezclado y ahora se puede añadir harina. La masa aún está caliente, no pasa nada. Mira, yo he añadido en mi masa toda la harina. Debajo del video en descripción yo escribo cuánto harina hay que añadir. En estas proporciones no se puede añadir más harina de lo que está escrito, porque nuestra masa aún está caliente, templado y coge muy bien la harina, pero luego la dejamos ahora descansar para 1 hora y después estará más, ¿cómo decir? No será pegajosa, porque ahora un poco está pegajosa y después de descansar estará perfecta para trabajar. La cubrimos con un paño y dejamos para 1 horita en temperatura ambiente. Hacemos crema, una parte de crema para nuestra tarta. Aquí tengo leche, azúcar, las yemas y maicena. Todo está mezclado. Ponemos nuestra mezcla en un fuego medio y siempre hay que mezclarlo en el fondo, especialmente para que no se queme nada, hasta que tiene textura de una crema. Mira, ha pasado aproximadamente 10 minutos. Mi crema pastelera está hecha. Esta textura tiene que tener la crema. Y ahora yo quiero pasar por un colador. Siempre lo hago porque hay unos trozos de huevos y mejor cuando esté homogénea. Y ahora hay que cubrir con un film. Hay que ponerlo encima la crema y dejar enfriar nuestra crema pastelera. Y mira, cuando ha pasado todo el tiempo, nuestra masa ha descansado, hay que formar 8 porciones iguales. Cogemos una porción, colocamos en un papel para hornear, por encima un poco de harina. Y hay que rodar nuestra masa muy finito. Bueno, también depende del tamaño de vuestra tarta. Yo voy a hacer una tarta con diámetro 20 centímetros. Estoy chequeando con una forma si está bien, si es suficiente grande.
y horneamos en el horno unos 5 o 7 minutos hasta que esté doradito. Ahora, después de sacar del horno nuestro bizcocho, mira, colocamos aquí la forma de nuestra tarta y cortamos. Así hacemos todos 8 bizcochos y en otro plato tenemos unos márgenes que hemos cortado. Continuamos a hacer una crema. Aquí tengo una mantequilla que está muy blanda. Ahora hay que batirla unos 5 minutos aproximadamente. Añadimos una cuchara sopera de crema pastelera y batimos otra vez muy bien, y así hacemos con toda la crema. Montamos nuestra tarta. Yo he dividido toda la crema más o menos en 8 porciones iguales y en cada bizcocho colocamos la crema. Y mira, quiero enseñar qué tarta sale, aún no está acabada y digo la verdad, me gustaría tener una cucharada más de crema, pero bueno, tampoco sabor será diferente, será igualmente buenísimo. Y al final del video yo voy a pesar mi tarta, me interesa cuánto pesa. Y aquí tengo unos trozos que cortamos cuando hacíamos nuestros bizcochos, hay que triturarlos. Y eso es lo que tenemos. Ahora, a ver aquí, ahora nuestros bizcochos triturados colocamos por encima y por los lados. Y ahora un momento importante. 1,578 kg. Pues de verdad pesa esta tarta, bastante grande. Pues ahora la dejamos para toda la noche en la nevera y mañana por la mañana vamos a ver qué ha salido. Y mire qué preciosa está la tarta, es buenísima. Si os gusta mi video, ponme un like, suscríbete a mi canal. Chao.